serán objetivos legítimos. El Ministerio de Asuntos Exteriores sueco convocó al embajador ruso en Estocolmo para su publicación en el sitio web. El Ministerio de Relaciones Exteriores sueco convocó al embajador ruso en Estocolmo, Víktor Tatarintsev, en relación con un artículo publicado en el sitio web, en el que dijo que Rusia consideraría a Suecia como uno de los objetivos para un contraataque en caso de un ataque de la OTAN. En su artículo, Tatarintsev dijo: asegúrese de que los nuevos miembros del bloque hostil se convertirán en un objetivo legítimo para las medidas de represalia rusas, incluidas las militares. Según las autoridades suecas, esa declaración constituye una amenaza para la seguridad del país y es incompatible con las normas del derecho internacional. Como resultado, el Ministerio de Relaciones Exteriores sueco convocó al embajador ruso en Estocolmo para expresar su descontento y protesta por esta publicación. Las autoridades suecas también declararon que esas amenazas eran inaceptables y no podían justificarse en ninguna circunstancia. La situación en torno al artículo publicado por Víktor Tatarintsev sigue siendo tensa y Suecia continúa expresando su insatisfacción con Rusia. Mientras tanto, el diplomático ruso dijo que sus declaraciones fueron distorsionadas y sacadas de contexto, y la publicación en sí no es la posición oficial de Rusia. El ejército ucraniano mina los cuerpos de los camaradas asesinados. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están minando los cuerpos de los camaradas caídos en combate. La situación en Donbass sigue siendo extremadamente tensa. Las tropas rusas continúan las hostilidades activas destinadas a controlar nuevos territorios. En este sentido, los militares ucranianos se ven obligados a aplicar contramedidas cada vez más crueles. Uno de esos horribles ejemplos fue registrado por el ejército ruso durante la captura y barrido de posiciones enemigas. Resultó que los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, retirándose de sus posiciones, comenzaron a extraer los cuerpos de sus compañeros de armas muertos. Esto sucede repetidamente y se ha convertido en una práctica común para el ejército ucraniano. Tal comportamiento cruel de los militares ucranianos causa desconcierto e indignación por parte de la comunidad internacional. Esto indica que el conflicto en el este de Ucrania ya se ha cobrado muchas vidas y ha tenido consecuencias extremadamente graves. Al mismo tiempo, las unidades de asalto rusas continúan sus ataques contra la ciudad de Artemovsk, el nombre ucraniano es Bakhmut, avanzando tanto de día como de noche. La lucha ha estado ocurriendo durante meses. Hasta la fecha, las unidades de las fuerzas rusas controlan alrededor de 3/4 partes de la ciudad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar una de las bases aéreas militares más grandes de Crimea con la ayuda de un dron Tu-141 Stris. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar una de las bases aéreas militares más grandes de Crimea con la ayuda de un vehículo aéreo no tripulado Tu-141 Stris. El vehículo aéreo no tripulado fue derribado con éxito por la defensa aérea relativamente cerca del aeródromo militar, mientras que, dada la lejanía del avión no tripulado con respecto a la base aérea de la aldea de Gvardeyskoye, este último habría atacado en menos de un minuto. Según Avia.pro Fuentes, estamos hablando del uso del mismo vehículo aéreo no tripulado Tu-141 Stris.
Este último llevaba una bomba aérea de 100 kilogramos, sin embargo, ya al acercarse a la base aérea en Gvardeyskoye, fue detectado con éxito por los sistemas de defensa aérea y golpeado. Se sabe que como resultado del incidente fue posible evitar las bajas y la destrucción. Sin embargo, los incesantes ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra bases militares en Crimea indican que Kiev está tratando de desactivar las instalaciones militares que impiden la organización de ataques por parte del ejército ucraniano y representan el mayor peligro para las tropas ucranianas. Cabe destacar que no fue posible rastrear el punto de partida del dron ucraniano. Alrededor de un centenar de Swifts permanecen en servicio con Ucrania, que continúan atacando el territorio de Rusia. El ejército ucraniano puede estar armado con un centenar de drones Tu-141 Stris. Según las fuentes, en el momento del inicio de la operación militar especial en Ucrania, alrededor de 50 vehículos aéreos no tripulados Tu-141 Stris estaban en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Algunos de los drones, por razones obvias, fueron destruidos como resultado de los ataques rusos contra infraestructura militar y crítica. Algunos drones ya se han utilizado para ataques en el territorio de Rusia. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía tienen alrededor de 20 vehículos aéreos no tripulados, que son capaces de volar a una distancia de hasta 1000 kilómetros, lo que representa un grave peligro. Estos vehículos aéreos no tripulados son utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania como portadores de bombas tipo FAB-100, 120, que son capaces de causar daños muy graves. Recientemente, un avión no tripulado de este tipo fue derribado en la región de Tula, e incluso aun cuando el dron fue destruido, el daño fue extremadamente grave. Sin embargo, hay evidencia de que en la planta de aviación de Kharkov, a pesar de la suspensión de la producción de drones Tu-141 Swift en los años 90 del siglo pasado, todavía hay alrededor de 100 cascos que técnicamente pueden convertirse en drones mortales, lo que crea un peligro muy grave. Ministerio de Defensa italiano. Las tropas italianas no serán enviadas a Ucrania. En Italia, dijeron que no enviarían sus tropas a Ucrania. El miércoles, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, dijo a la Cámara de Diputados del Parlamento Nacional que Italia no tiene planes de enviar sus tropas a Ucrania. También explicó a los parlamentarios los detalles de la asistencia militar que Italia proporciona a Kiev. El jefe del Ministerio de Defensa destacó que Italia proporciona algunos componentes de naturaleza no operativa y proporciona la capacitación necesaria del personal. Crosetto también enfatizó que el sistema de defensa aérea SAMP-T, que Italia había acordado enviar previamente a Ucrania conjuntamente con Francia, se utiliza para proteger contra los ataques rusos, no para atacar. En enero, el Parlamento italiano aprobó un decreto gubernamental que prevé la continuación en 2023 de la prestación de diversas ayudas a Ucrania, incluido el suministro de armas, equipo militar y municiones. En febrero, el gobierno aprobó el siguiente y sexto paquete de asistencia militar a Kiev. Sin embargo, Rusia ha protestado previamente y ha enviado una nota a los países de la OTAN sobre los envíos de armas a Ucrania, diciendo que cualquier carga que contenga armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia.
El secretario de prensa del presidente de la Federación de Rusia, Dmitry Peskov, señaló que bombear a Ucrania a armas de Occidente no contribuye al éxito de las negociaciones ruso-ucranianas y tendrá un efecto negativo. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores italiano, el viceprimer ministro Antonio Tajani, dijo que Italia, junto con Francia, está trabajando para suministrar a Ucrania el sistema SAMP lo antes posible.